Hace 51 años arrancaban en España las Olimpiadas Matemáticas, un certamen que pretende incentivar en los alumnos preuniversitarios de cada comunidad el estudio de la ciencia, su comprensión y ejecución de una manera rápida, distinta y eficaz. A día de hoy, las matemáticas yo creo que nos enseñan a trabajar en la vida, porque los que están acostumbrados a enfrentarse a problemas matemáticos, luego cuando en la vida se enfrentan a problemas de otro tipo, les sirven los esquemas, el análisis de la situación, los datos que tienen. El objetivo en el fondo es que a los chicos desde pequeños ya y luego ya en el bachillerato le vean el aliciente a resolver problemas de matemáticas. Resolver problemas, no ejercicios de tipo de clase, sino problemas, pues tiene que dar una satisfacción personal muy grande. Este año 124 aragoneses aspiraban a viajar al certamen nacional en Badajoz, pero de los 8 finalistas convocados esta mañana en el patio de la Infanta de Zaragoza, solo 3 podían ganar. Intriga y muchos nervios que a los pocos minutos se han traducido en felicidad y ganas de ir a por todas en el evento nacional en la cara de los chavales ganadores. La verdad es que no me lo esperaba, o sea, sabía que tenía alguna posibilidad de quedar el primero, pero bueno, ha sido una sorpresa y la verdad es que estoy súper contento, porque me gustan mucho las matemáticas y me lo tomé en serio. Mi padre desde pequeño siempre me ha metido la ciencia y las matemáticas sobre todo, y pues todo lo relacionado con la ciencia, hacer el cubo de Rubik desde pequeño, los robots, y llevo haciendo matemáticas y problemas así, como más de pensar y no solamente lo que se hace en el colegio, que es más entretenido y se aprende mucho más. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, espero poder hacer un buen examen allí. Del 19 al 22 de marzo se celebra la Olimpiada Matemática 2015 en Extremadura y autoridades y familias no han dudado en dar suerte a Andrés, Marcos y Javier, a los que han definido como el futuro de la ciencia.